Ricardo Padilla y por elección de los alumnos de segundo de bachillerato del curso 2020-2021 voy a explicar la teoría y ejercicios correspondientes al apartado del campo eléctrico uniforme del bloque 4 de física de segundo de bachillerato, campo eléctrico, campo magnético y electromagnetismo. Lo primero de todo, para poder entender qué es el campo eléctrico uniforme, cómo funciona y qué lo genera y cómo los elementos se van a comportar en estas situaciones, es importante distinguir qué es un campo eléctrico uniforme y qué no lo es, qué genera un campo eléctrico uniforme y qué no lo genera. Y ahí hay que saber distinguir muy bien entre una carga eléctrica puntual y lo que genera un campo eléctrico uniforme. Una carga eléctrica puntual es una carga eléctrica que es adimensional, que ocupa un punto únicamente en el espacio tridimensional, una única posición y que, como digo, no tiene dimensiones, no ocupa un volumen, no tiene masa. En la práctica es verdad que en los ejercicios podemos trabajar con protones, con electrones, con partículas cargadas, pero las consideramos como partículas adimensionales, ya que sus dimensiones no afectan al propio ejercicio, ya que son muy pequeñas en comparación con los propios efectos que genera el campo que éstas crean. Estas cargas puntuales, que como digo, pueden ser literalmente puntuales o protones, electrones que consideramos como tal, ocupan un lugar en el espacio, un único punto en el espacio, y a su alrededor generan un campo eléctrico, porque estas cargas tienen carga eléctrica. Alteran el campo eléctrico o electromagnético y entonces van a generar un campo eléctrico a su alrededor. Este campo eléctrico, como parte de la carga en el espacio, va a ser radial, es decir, que tiene siempre su origen en la carga. Y apunta en todas las direcciones. Hay infinitos vectores de campo eléctrico que apuntan en todas las direcciones, en particular en el plano de la pizarra, pero también en la esfera que sobresaldría de la pizarra, es decir, tenemos una carga eléctrica y a su alrededor, en una esfera, se van distribuyendo y se van generando las diferentes líneas de campo eléctrico, lo que sería como un asterisco, ¿vale?, que parten todas las líneas de un mismo punto, como digo, en 3 dimensiones. Si nosotros unimos las diferentes líneas de campo eléctrico y cogemos los puntos que tienen el mismo valor de campo eléctrico, porque todas estas líneas lo que hacen es indicar la dirección del campo eléctrico, pero en cada punto, como cambia la distancia con respecto de la que medimos el campo con respecto de la carga, el campo eléctrico tiene un valor distinto que, como hemos visto, para recordar, sigue la siguiente expresión. Vamos a utilizar la misma nomenclatura, Q minúscula. Es inversamente proporcional a la distancia, entonces según va cambiando la distancia, va cambiando el valor de esa intensidad de campo. Pues si tomamos los puntos que se encuentran a la misma distancia, alrededor de nuestra carga, vamos a ir encontrando lo que se denominan superficies equipotenciales, que como digo, aquí se ve en 2 dimensiones, pero en la realidad todo eso es tridimensional. Pero un campo eléctrico uniforme es muy distinto a esto. Parte de esta idea y funciona con esta idea, pero va a cambiar mucho, porque ya no vamos a tener una única carga puntual que genera el campo, sino que vamos a tener una extensión de cargas. Ya no tenemos un único protón en el espacio aislado y solito, sino que vamos a tener una sucesión o una extensión de cargas mucho mayor. En la práctica, infinitas cargas. Y eso genera una lámina, genera una extensión de cargas que hace que, como van a estar influyéndose mutuamente, funcione de una forma muy distinta. En el caso de un campo eléctrico uniforme, ¿vale?, esto sería el funcionamiento de una carga puntual, y vamos a ver el campo eléctrico uniforme. Es un concepto que puede ser un poco distinto, un poco abstracto, porque es muy difícil a lo mejor pensar en infinitas partículas, en pensar cómo pueden vectores anularse mutuamente, pero bueno, voy a intentar dibujarlo aquí para que se pueda entender bien. ¿Por qué un campo eléctrico uniforme no es lo mismo que tener una carga puntual? Un campo eléctrico uniforme, vamos a intentar aquí dibujar una especie de lámina, ¿vale? Recordar que en todos nuestros ejercicios vamos a trabajar siempre con las láminas que son infinitas, es decir, que por aquí siguen, por aquí arriba también, por aquí arriba, perdón, por aquí abajo también. Son láminas infinitas, tienen infinitas cargas puntuales. Entonces, vamos a ver más o menos, estas serían las 3 dimensiones, ¿vale? X, Y, Z, ¿vale? Trabajamos en el espacio.
Pues tenemos una lámina, y una lámina que está cargada uniformemente, ¿vale? Que tiene una carga Q. ¿Por qué digo uniformemente? Porque no sería lo mismo si yo tengo una zona con mucha carga y otra zona con poca carga. Pero las láminas que nosotros vamos a trabajar son perfectas, tienen carga eléctrica uniforme, no está concentrada en ningún sitio, todas las cargas están uniformemente distribuidas, de ahí que generen un campo eléctrico uniforme, no está en un sitio más y en otro menos. Y eso va a facilitar las fórmulas y los cálculos y todos los ejercicios. Por lo tanto, partimos de una lámina con carga eléctrica uniforme que está compuesta por infinitas cargas puntuales. Vamos a ver por qué, o cómo se va a comportar, mejor dicho, el campo eléctrico que genera esta lámina. Si tomamos, por ejemplo, esta partícula de aquí y esta partícula de aquí, como digo, es una lámina que tiene infinitas partículas, es una lámina que tiene infinitas cargas puntuales, pero vamos a tomar, por ejemplo, estas dos. Generan, en la dirección perpendicular a la lámina, una intensidad de campo eléctrico, pero claro, son cargas puntuales, por lo tanto también generan hacia aquí una dirección, y también generan hacia aquí un vector intensidad de campo eléctrico. Recordad que para una carga puntual todas esas aportaciones son lineales. ¿Qué va a pasar? Que estas cargas van a empezar a influirse mutuamente. Esta línea que se encuentra justo en la perpendicular no tiene nada que le afecte, ¿vale? El resto tienen otras direcciones, pero no hay nada de otras partículas que pueda afectarle. Si nos damos cuenta, tenemos esta dirección, pero estas de aquí no le afectan para nada, ni de esta partícula ni de otras. Entonces vemos ya que esta dirección de aquí es muy importante. Estas líneas que son perpendiculares a la superficie que genera el campo eléctrico uniforme son muy importantes, porque no van a verse afectadas por el resto de cargas. Esta línea va en esa dirección, pero la línea que está inmediatamente a continuación no le afecta. Vemos que no tiene ningún vector en el sentido opuesto ni nada, porque vamos a tener que la lámina es esta cara la que genera el campo eléctrico uniforme. Pero eso no podemos decir lo mismo del resto de líneas de campo. Si nos damos cuenta, esta línea de campo, junto con esta línea de campo y esta línea de campo, apuntan en esta dirección, pero se ven anuladas por la correspondiente línea de campo que apunta en la dirección perpendicular. Si tenemos una aportación en este sentido y de repente tenemos otra aportación en este sentido, el resultado total vuelve a apuntar en esta dirección perpendicular. Es decir, que si nos damos cuenta, todas estas aportaciones van a siempre llegar a lo mismo, a que nuestra lámina va a tener un campo eléctrico que es perpendicular a la propia lámina. Voy a poner un ejemplo físico que se va a ver mucho mejor. Tenemos aquí lo que podría ser una lámina cargada eléctricamente. Una lámina que vamos a ponerle que tiene una carga Q mayúscula, por ejemplo, positiva, que como digo es uniforme. Es decir, que todos los puntos, ¿vale?, de esta lámina, supongamos que es una lámina infinita, que tiene infinitas partículas componiéndola, pues esta lámina genera un campo eléctrico. Un campo eléctrico que es uniforme. Y tenemos aquí una carga, por ejemplo. Esta carga de aquí es una carga que si nosotros la colocamos en esta posición, va a generar un campo eléctrico que parte de ella, de esta manera, en estas direcciones, pero también en forma de esfera. Y lo mismo va a pasar con la carga que está inmediatamente debajo, por ejemplo, ¿vale? Como digo, hay infinitas, sería un poco más... en la práctica vemos que están infinitamente juntas, pero bueno, para que se pueda ver tenemos una carga que está en esta otra posición y que tiene estas otras líneas de campo. ¿Y qué pasa? Que, por ejemplo, sustituimos esta lámina por el canto de la pizarra. Vamos a tener cargas en las que las líneas de campo que generan las partículas de nuestra lámina en esta dirección perpendicular, lo que estemos aquí, pero esta dirección que es perpendicular a la pizarra sería la propia lámina y estas líneas son las que hemos dibujado aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que esta línea de campo de aquí se anula con esta línea de campo que genera la otra carga. Esta línea de campo de aquí se anula con esta otra línea de campo que genera esta otra carga. Esta de aquí se anulará con otra carga, por eso digo, hay infinitas, se afectan infinitas cargas entre sí. Esta de aquí se verá afectada por esta otra que genera esta carga, de tal forma, como veíamos ahí, el efecto resultante es en la dirección perpendicular a la lámina que colocábamos aquí. Y lo mismo con esta y esta, y al final llegamos a una conclusión. No me importa el resto de líneas de campo que apuntan en cualquier dirección.
solo me importa la dirección perpendicular a la lámina, solo me interesan las líneas de campo que apuntan en la dirección perpendicular a la lámina. ¿Por qué? Porque es que el resto de líneas de campo se van a anular entre sí, se van a sumar entre sí porque tienen cargas en esa dimensión, en ese plano, que van a anularlas, o que van a sumarse y van a apuntar en una única dirección. Por lo tanto, el campo eléctrico generado por una lámina, y lo que es el campo eléctrico uniforme, es un campo eléctrico que en la práctica es mucho más sencillo de lo que parece, porque no es que la lámina genere a su alrededor una esfera de líneas de campo, no, sino que va a tener una única dirección. Las líneas de campo de una lámina parten de la lámina solo en una dirección, en la dirección perpendicular a esa lámina. ¿Vale? Las líneas de campo son perpendiculares a la propia lámina. Y ahí es de donde surge un campo eléctrico uniforme, como vemos, muy distinto al campo eléctrico generado por una carga puntual. El campo eléctrico uniforme no es radial. El campo eléctrico uniforme no depende de una única partícula, sino que depende de las infinitas partículas que componen esa lámina. Y por tanto, influyéndose mutuamente, sumándose vectores, restándose vectores, actuando las diferentes intensidades de campo eléctrico entre sí, resulta que todas las aportaciones que se encuentran dentro de la propia lámina, o las que salen en distintas direcciones, pero no son propiamente perpendiculares a la lámina, se suman entre sí, se anulan, se afectan mutuamente y queda una única dirección. Una dirección que es perpendicular a nuestra lámina y por tanto no es radial. Y eso es muy importante porque en una radial todas las líneas van a ir apuntando hacia la carga, pero aquí yo estoy aquí y no es, yo coloco, por ejemplo, una carga eléctrica en un punto y es en la línea que es perpendicular a nuestra superficie. Si yo coloco una carga en el seno del campo eléctrico generado por otra carga, esa apuntaría justo hacia el centro, justo hacia esa carga, y esta sería la distancia. Pero aquí no, aquí se encuentra justo en la perpendicular. Y eso va a hacer que funcione de una forma un poco distinta. Las fórmulas van a parecerse a estas, van a seguir unas normas similares, pero ya estas expresiones de aquí no van a ser exactamente iguales, porque si nos damos cuenta, ya no se encuentra en la recta que une los centros, es que ya no existe un centro, sino que está en la recta perpendicular, y eso va a hacer que funcione de forma distinta. Vamos a formularlo. El concepto es un poco complejo, es un poco abstracto, el poder ver cómo esos vectores que se encuentran en distintas direcciones se anulan mutuamente, o por qué queda únicamente la dirección perpendicular a la superficie. Pero es verdad que el resultado final de toda esa explicación, o el resultado final de todo ese concepto, de toda esa abstracción, es darse cuenta que el campo eléctrico genera una lámina infinita, es perpendicular a la superficie. No existen otras direcciones, a diferencia de la carga puntual, que son radiales. Y eso hace que se comporte de una forma distinta, que cuando yo coloco una carga a su alrededor, se comporte de una forma distinta. Vamos a formularlo. Campo eléctrico uniforme. Un campo eléctrico generado por una lámina. Vamos a dibujarla un poco mejor. Generado por una lámina, cargada uniformemente, y es un campo eléctrico que es perpendicular a nuestra superficie. Este campo eléctrico uniforme puede analizarse desde dos formas, desde la forma dinámica, es decir, desde el concepto de fuerzas, las fuerzas que genera esta intensidad de campo, al igual que cuando hablábamos de una carga puntual, o desde el punto de vista de las energías, la energía que permite generar o que afecta a unas cargas este campo eléctrico uniforme, también parecido, o más o menos la misma idea que podíamos ver en las cargas puntuales, pero de una forma, en formulación, un poco distinta. Cuando hablábamos de las cargas eléctricas puntuales y de los campos eléctricos que generaban y la energía que generaban, veíamos que la intensidad de campo eléctrico, como hemos puesto antes, vamos a considerarla en módulo mejor, era la constante eléctrica del medio, ¿vale? O constante de Coulomb, por la carga que generaba el campo, ¿vale? Partido de la distancia a la que nos encontrábamos de esa carga. ¿Vale? Sin embargo, en este caso va a ser un poco distinto. ¿Por qué? Porque, como digo, ya no tenemos una carga puntual, sino que está distribuida. Entonces, claro, ¿y qué carga cojo? No podríamos, tenemos que coger
la que está justo en la perpendicular. Entonces, eso va a funcionar de una forma un poco distinta. También va a pasar algo parecido con la fuerza. En el caso de la fuerza, entre dos cargas, cuando eran cargas puntuales, lo que veíamos era que ese vector fuerza, esa fuerza, era una fuerza que dependía de las cargas, de la distancia, de la constante eléctrica del medio, pero que, claro, depende de dos cargas, una carga puntual y otra carga puntual. Y aquí no tenemos cargas puntuales. En la práctica son solo las líneas de campo en perpendicular, entonces ya no nos funciona de la misma forma. Ya no es exactamente lo mismo. Entonces estas expresiones no nos van a servir para el campo eléctrico uniforme, pero sí nos va a servir la relación que hay entre la fuerza y el campo. Y ahí es donde entra el concepto dinámico. La fuerza, como vemos entre esta expresión y esta expresión, simplemente se cambian o se difieren en la carga Q minúscula, en la que yo pongo en el entorno de mi carga que genera el campo eléctrico. Cuando hacemos la intensidad del campo eléctrico simplemente se mide sobre la unidad de carga, y si luego yo pongo una carga en particular, entonces calculamos la fuerza concreta. Pues entonces, eso en resumen, o en conjunto, se resume en esta expresión, que la fuerza es la intensidad de campo eléctrico por la carga. Claro, aquí ¿qué pasa? Que si se utilizan estas expresiones, estamos partiendo de una carga puntual. Y aquí no tenemos cargas puntuales, pero en esta expresión no hay nada de cargas puntuales que generan campo, sino carga puntual que sufre el campo. Esta Q minúscula sería la carga que yo pondría en este campo eléctrico, que es la que colocamos, en este caso, en el entorno de una carga eléctrica Q mayúscula. Claro, no nos vale esta fórmula, no nos vale esta, pero como decía, nos vale la relación entre ambas, porque estas funcionan, o estas expresiones tienen que ver con una carga eléctrica puntual, pero esta no tiene más que ver con la fuerza que sufre una carga, que como digo, esta carga puntual es la carga que sufre el campo eléctrico. La carga Q mayúscula era la que lo genera. Claro, aquí ya esta Q mayúscula es que no existe. Pero la Q minúscula sí, yo puedo meter en el seno de un campo eléctrico uniforme una carga, pero no lo genera una carga. Entonces, tenemos que eliminar todo aquello que incluye Q mayúscula, en este caso, que es como hemos llamado al que genera la intensidad de campo, porque aquí no existe una única carga puntual, aquí no hay carga puntual que genere el campo. Entonces tenemos que eliminar esta expresión, porque contiene una Q mayúscula, contiene un generador de carga, de intensidad de campo eléctrico, que es una carga puntual, y esto no lo es. Tenemos que eliminar esta, lo mismo, contiene la Q mayúscula, contiene a una carga puntual que genera el campo. Pero aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Sí, es verdad que la fuerza puede concretarse en esta expresión, pero la fuerza puede concretarse de muchas formas. Y al igual que la intensidad de campo eléctrico, es verdad que cuando hablamos de una carga puntual sigue esa expresión. Pero aquí no estamos viendo en ningún momento que haya una carga Q mayúscula, una carga que genera el campo. Por lo tanto, podemos utilizarla, podemos seguir utilizando la igualdad que la fuerza que genera un campo eléctrico es sobre una carga Q minúscula, la intensidad de ese campo por la carga que lo sufre. ¿Por qué? Porque, como digo, no estamos incluyendo en esta expresión nada que tenga que ver con una carga que genera el campo, sino un campo. Pero claro, si ese campo es un campo eléctrico uniforme, no hablamos de ninguna carga que lo genera, aquí perfectamente podemos utilizarlo. Si conocemos directamente el valor de la intensidad de campo, directamente podemos utilizar la expresión. Claro, en este caso necesitaríamos el valor de la carga, cosa que aquí no tenemos, y por eso esas expresiones no las podemos utilizar. Pero esta expresión no necesita de una carga que genere el campo. Directamente ya está el concepto de campo en su interior. Por lo tanto, debido al hecho de que no podemos hablar de una carga que genera el campo, sino que directamente hay que hablar del campo, no podemos utilizar las expresiones típicas de campo eléctrico generado por una carga puntual, pero sí podemos utilizar algunas relaciones que ya se habían visto antes, que son que la fuerza que genera un campo eléctrico sobre una carga Q minúscula es la intensidad de campo por la carga que sufre ese campo. Lo que digo, no hay nada aquí que me indique que lo está generando una carga puntual, aquí no vemos ninguna Q mayúscula, aquí lo único que vemos es la Q minúscula, que es la carga que yo colocaría en ese campo eléctrico, pero no tengo nada que me diga, oye, que esta fuerza y esta intensidad de campo están generadas por una carga puntual. No, simplemente aparece
intensidad de campo, pues perfectamente se puede aplicar a esta expresión. No hay nada que me diga nada de una carga puntual. ¿Y qué otra expresión hemos ido viendo a lo largo de los años, a lo largo de toda la física, desde lo más básico, que habla de una fuerza? La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica, que nos dice que la fuerza que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la masa y a la aceleración. Cuanta más masa tiene un cuerpo, si yo quiero generarle más aceleración, necesitas más fuerza. Si quiero generar más fuerza para una misma masa, necesito más aceleración. Para más masa necesitaré menos aceleración, etc. Es decir, que tenemos otra expresión que desde siempre nos ha estado hablando de la fuerza. Pero, claro, de un aspecto muy distinto. Aquí tiene que ver con la intensidad de campo eléctrico, con una carga que lo sufre, y aquí tiene que ver con una masa, una aceleración que sufre la carga. ¿Cómo es esto posible? Bueno, porque al final, aunque en la práctica, ya digo, lo vamos a hacer como cargas puntuales, adimensionales, que claro, no tiene mucho sentido que algo adimensional que no tiene tamaño tenga masa, pero bueno, vamos a todo esto de la forma más simple posible. A la hora de trabajar con tamaño y eso, hablamos de que es adimensional, pero en estas expresiones sí que existe la posibilidad de que tenga masa, ¿vale? Es la manera que tenemos de hacer que esto sea mucho más sencillo con respecto de la realidad, que es muchísimo más compleja porque hay tamaños y es mucho más complejo que esto. Pero bueno, en la práctica vamos a simplificarlo. Hemos simplificado que las cargas son puntuales, por lo tanto no influyen las distancias, pero sí que van a poder tener masa. Como sí pueden tener masa, y sí pueden sufrir perfectamente una aceleración, y ambas hablan de fuerzas, podemos llegar a la conclusión de que, oye, la fuerza que genera un campo eléctrico uniforme sobre una carga puntual Q minúscula es la intensidad de campo eléctrico, que repito, no es la intensidad de campo eléctrico que genera una carga puntual, y por eso se puede aplicar a la del campo eléctrico uniforme, porque en ningún sitio pone Q mayúscula. En ningún sitio pone carga eléctrica puntual que genera el campo eléctrico, sino que es campo eléctrico sin más. Por la carga que lo sufre, que ahí sí, porque yo el que coloco me da igual, el electrón que coloco en este campo eléctrico me da igual. Solo me importa el que lo está generando. La carga que luego ponga, bueno, en la práctica sí será el que lo sufra, pero el que lo genera es un campo eléctrico uniforme y a la vez es igual a la masa por la aceleración. En todos estos ejercicios, muchas veces directamente luego se habla del módulo de estos valores y nos olvidamos de si la aceleración es un vector, si la intensidad de campo eléctrico es un vector, pero bueno, no hay que olvidar que lo son, que la fuerza, la aceleración, todo eso son vectores, mientras que la carga eléctrica y la masa no. Esos son valores escalares, son valores numéricos y son siempre un valor en concreto. Entonces, en esta situación vemos que ya tenemos una relación, que si yo sé la intensidad de campo, la carga que sufre un cuerpo y qué masa tiene, podemos saber qué aceleración va a sufrir. Y si tiene cierta masa y está sufriendo cierta aceleración en cierta intensidad de campo, podemos saber qué carga es la que hemos puesto. Y si tenemos una carga, una masa y una aceleración concretas, podemos saber qué intensidad de campo eléctrico está generando esos efectos en nuestra carga de cierta masa con cierta aceleración. Es decir, que podemos, teniendo tres variables conocidas, tres incógnitas conocidas, es decir, que ya no son incógnitas propiamente, podemos sacar la cuarta que queramos. ¿Y esto qué significa? ¿Vale? ¿Qué significa aceleración? ¿Por qué va a tener esto que tener aceleración? ¿Por qué empieza de repente a meterse aquí la cinemática con la aceleración? Bueno, porque en la práctica, si yo tengo una lámina que está generando una intensidad de campo eléctrico y en particular pongo una carga, ¿vale? Por la expresión que hemos visto antes, que no tiene nada que ver con la cinemática, esta carga va a sufrir una fuerza que tiene una dirección que va a ser perpendicular a ese campo eléctrico, porque veíamos que las líneas de campo, perpendicular a la superficie que genera el campo eléctrico, porque veíamos que esa intensidad de campo eléctrico va a ser siempre perpendicular a la superficie y va a tener cierto módulo, y ese módulo veíamos que era intensidad de campo eléctrico por la carga. ¿Qué pasa si de repente aparece una carga negativa? Bueno, pues que apuntará en el sentido opuesto, ¿vale? Todo esto no hay más que hacerlo con el signo correspondiente. El vector intensidad de campo eléctrico es un vector y la carga es un valor. Si yo pongo una carga positiva, el vector fuerza apuntará en el mismo sentido que el vector intensidad de campo eléctrico, solo que con un módulo más o menos grande en función de si la carga era más o menos grande, si tenía más o menos valor en coulombios. Y si la carga es negativa, significa que, claro, todo esto, como se ve en las cargas eléctricas puntuales,
todo se está haciendo sobre la carga eléctrica de más un culombio, la carga ideal de prueba de más un culombio, que es la carga perfecta, pero si en el ejercicio luego aparece una carga eléctrica negativa, luego veremos algunos ejemplos, si aparece una carga eléctrica negativa, va a sufrir todo justo al revés de lo que se ha planificado, justo al revés de lo que veíamos en la carga eléctrica positiva. Por eso el vector será al revés, pero bueno, no es más que meterlo con el signo, y si a un vector le pones un menos delante, lo que estás haciendo es cambiarle el signo, cambiarle el sentido hacia el que apunta. Y vemos que si yo tengo una carga que sufre una fuerza, si a algo tú le aportas una fuerza, este sufre una aceleración, como veíamos según la ley de Newton. La primera era que si no le haces nada, si no le fuerzas a hacer nada, si no le aplicas ninguna fuerza, ninguna acción, ese cuerpo, esa carga, lo que sea que tiene masa, va a estar donde está o va a continuar como se encontraba. Es decir, en forma más o menos técnica, si un cuerpo está abandonado a sí mismo, se va a continuar en su estado de reposo o en movimiento rectilíneo uniforme. Pero si le empieza a afectar una fuerza, si empieza a estar en el seno de un campo eléctrico, por ejemplo, porque tiene carga eléctrica, recordad que esto, si no hay carga, si es un neutrón, no se va a ver afectado, pero si es un protón, un electrón o cualquier otra partícula que tenga carga, entonces sí que se va a ver afectado. Y en cuanto aparece una fuerza, hay una aceleración. Una aceleración que puede ir a favor, una aceleración que puede ir en contra, porque la partícula ya puede tener una velocidad desde el comienzo. Eso luego lo vemos, como digo, en los ejercicios, porque es donde mejor se va a ver. Puede que ya tenga una velocidad o que no tenga, y entonces la aceleración va a tener la misma dirección, pero vemos que va a seguir el sentido de la fuerza, y si la fuerza apunta en el sentido contrario, la aceleración también lo hará. Si nos damos cuenta, tenemos intensidad de campo por la carga. Si la carga es negativa, este conjunto cambia de signo, por lo tanto este conjunto también tiene que cambiar de signo. La masa siempre va a ser positiva, porque la masa no es negativa. Entonces, será la aceleración la que tiene que cambiar. Si nos damos cuenta, la aceleración va a estar siempre, al igual que la fuerza, en la dirección perpendicular a la superficie, y tendrá el sentido correspondiente al que se obtenga de el sentido de la intensidad de campo por el valor de la carga. Si la carga es positiva, tendrá el mismo sentido; si la carga es negativa, será al contrario, pero la dirección sigue siendo la línea perpendicular. Esto se verá después en los ejercicios. Pero claro, este es el aspecto dinámico, este es el aspecto de la fuerza. Pero ¿y la energía? ¿Y la energía qué pasa? Porque todo esto estamos viéndolo con fuerzas. ¿Dónde aparece la energía? Me preguntarás. ¿Por qué? Todos estos son vectores. Bueno, pues porque resulta que ese campo eléctrico está haciendo que cambie nuestra carga. ¿Y qué es la capacidad que tiene un cuerpo de generar un cambio en sí mismo o en cuerpos de alrededor? Energía. Por lo tanto, siempre que algo está sufriendo unos efectos, siempre que algo está cambiando, hay fuerzas que están actuando, pero también hay energía, porque están habiendo cambios en nuestra partícula. Entonces, la formulación de la energía es un poco más abstracta, porque la energía siempre es un poquito más abstracta que los vectores, quizás. Porque los vectores, pues claro, son flechitas, son con cierta dirección, un tamaño, un sentido, pero la energía es escalar y la energía es un valor. 5 julios, 15 julios no apuntan hacia ningún sentido, sino que se poseen. La energía se tiene, la fuerza se aplica. Entonces, vamos a ver que es un poquito más complicado en ese sentido, pero bueno, vamos a ver. Siempre, cuando hemos visto el trabajo en otros cursos y hemos visto la energía y hemos visto las fuerzas, hemos visto una expresión que nos decía que el trabajo que sufre un cuerpo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forma la fuerza con el desplazamiento. Llamamos a alfa el ángulo entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Es decir, que si yo tenía una caja, por ejemplo, sobre la que estoy generando, sobre la que aplico una fuerza, por ejemplo, con cierto ángulo, y esa fuerza está generando cambios en nuestra caja, en este caso va a implicar un cambio en su velocidad, la energía que le va a aportar a la caja, la energía que va a ganar la caja, vemos que la energía se posee, va a ser igual a la componente de la fuerza que se encuentra justo en la dirección del desplazamiento, porque claro, si yo estoy moviendo la caja hacia la derecha y aplico una fuerza que genera cierto ángulo, solo me importará la parte de la fuerza que está haciendo que la caja se mueva hacia la derecha. ¿Qué más me da
que esta fuerza tenga cierta componente hacia arriba, no me está influyendo en mi movimiento hacia la derecha, por lo tanto, solo me interesa la porción de la fuerza que actúa en la dirección y sentido de, bueno, sentido depende, puede estar al contrario, en la dirección de mi desplazamiento, por lo tanto, la expresión que nos permite sacar la proyección de un vector sobre una dirección es el producto escalar. Si nos damos cuenta de esta expresión, módulo del primero por módulo del segundo por el coseno del ángulo que forma, esto realmente sería de esta forma, es el producto escalar. Entonces, una vez que tenemos la componente de la fuerza que actúa en la dirección del desplazamiento, ya solo falta multiplicar por el desplazamiento que sufre nuestra caja en este caso, y entonces lo que obtenemos es el valor de la energía que se le aporta. Yo tengo una caja, le aplico una fuerza durante 5 metros, que al final 5 metros también implica no sé cuántos segundos, y al final cuando aplicas una fuerza durante un tiempo generas una aceleración, es lo que hemos visto en dinámica. Pero ahora, si esa fuerza se la estamos aplicando al cuerpo y lo que está ganando es velocidad, también una variación en la velocidad está implicando una variación en la energía cinética. Ahí entra la energía. Cuando hay movimiento, cuando hay fuerzas, siempre aparece la energía por su lado, porque aparece siempre un cambio en la velocidad, un cambio en las propiedades del sistema, y si tú consigues que algo cambie, estás aplicando energía. Pues aquí es lo que pasa. Tú estás aplicando una fuerza sobre un cuerpo y esa fuerza se está aplicando sobre un desplazamiento. De esa fuerza solo me interesa la componente que está en la dirección del desplazamiento, por lo tanto, me olvido del resto y obtengo la componente, por ejemplo en este caso horizontal, de la fuerza sobre la dirección del desplazamiento. Y multiplicando por el desplazamiento obtenemos qué energía ha ganado ese cuerpo durante ese espacio que se ha estado aplicando la fuerza. Es solo la variación, por eso muchas veces a esto se le pone un delta mayúscula aquí, que lo que implica que es variación, es el cambio de energía. Si antes tenía energía y al final tiene energía, lo que nos permite calcular esta expresión, que es la del trabajo, es cuánta energía ha ganado o ha perdido el sistema, porque claro, puede ganar, pero también puede perder si la fuerza, la componente actúa en el sentido contrario al desplazamiento, siempre en la misma dirección, la componente que yo quiero, ¿vale? Por eso aplicamos el producto escalar, pero en el sentido que me interesa. Bueno, una vez recordado un poquito esto, ¿vale? Que era importante recordar el por qué entra la energía en juego y cómo podíamos obtener la energía a partir de las fuerzas y el desplazamiento, es exactamente lo mismo aquí, solo que aquí el que está sufriendo esa fuerza es una carga. Yo tengo una carga que está sufriendo, vamos a considerar que la carga es positiva, por eso la dirección es la perpendicular y eso va a ser siempre así, pero la fuerza es justo en el sentido de la intensidad de campo, porque como veíamos antes, la fuerza es la carga que yo coloco por la intensidad de campo. Por lo tanto, carga positiva y la intensidad de campo tiene cierto sentido, pues mantenemos el sentido al ponerle una carga positiva. Y como veíamos en el aspecto dinámico, es también masa por aceleración. Pero claro, nuestra carga se está moviendo, porque para que una carga pueda sufrir aceleración, la fuerza tiene que estar aplicándose durante un tiempo. Y aplicarse durante un tiempo implica aplicarse durante un espacio. No puedes hacer algo en un tiempo y que no haya espacio. Entonces, para que una carga pueda sufrir los efectos de una fuerza, tiene que hacerlos o sufrirlos durante un tiempo. Y como tiene que sufrirlos durante un tiempo, significa que los tiene que sufrir durante un espacio. Fuerza, desplazamiento. La componente de la fuerza que actúa en la dirección de ese desplazamiento, volvemos a lo mismo, al trabajo. Entonces, trabajo como diferencial de W o como W va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento vectorialmente o en la práctica fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forman. Claro, ¿qué va a pasar? Que en este caso, si nos damos cuenta, como la fuerza va a estar siempre en la dirección perpendicular a la superficie y entonces nuestra carga se va a mover siempre en esa dirección, es decir, las líneas de intensidad de campo magnético son perpendiculares a la superficie. La fuerza tiene la misma dirección, sentido mismo o contrario, al de la intensidad de campo eléctrico. Y el desplazamiento siempre se va a producir en una línea recta. Por lo tanto, el desplazamiento no puede estar en diagonal, no puede ser hacia arriba, porque el vector no apunta nunca en esos sentidos, no puede generar efectos en esos sentidos. El vector no tiene ninguna componente horizontal o en otras direcciones, perdón, vertical o en otras direcciones, sino que solo tiene componentes horizontales. Por lo tanto,
siempre, y cuando es siempre, el desplazamiento va a ser paralelo a la fuerza. ¿Por qué? Por lo que digo, se va a mover en línea recta, y esa línea recta es perpendicular a la intensidad. Esa sería la dirección del movimiento. Pero es que la dirección de la fuerza es exactamente la misma, porque la dirección de la fuerza es perpendicular a la superficie. Por lo tanto, como la dirección del desplazamiento es perpendicular a la superficie y la dirección de la fuerza es perpendicular a la superficie, ambas son exactamente la misma. Por lo tanto, el ángulo que forman es de 0 grados. ¿Cuánto es el coseno de 0 grados? 1. Por lo tanto, este miembro, como está multiplicando y vale 1 en estos ejercicios, en estos casos, se elimina. Y entonces nos queda una expresión más sencilla, que es que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Falta simplemente saber cuánto vale la fuerza, sabiendo qué fuerza está sufriendo, porque tenemos la intensidad de campo y tenemos la carga, obtenemos qué fuerza está sufriendo y multiplicamos por el desplazamiento y ya sabemos qué energía ha ganado o ha perdido nuestra carga en movimiento. Pero claro, la fuerza hemos visto en la expresión anterior que tiene otra forma. Aquí lo vamos a poner en módulo porque al final en la práctica, como ha desaparecido el coseno, lo trabajamos en módulo. Nos queda que el trabajo también es más desarrollado, la intensidad de campo, por la carga que sufre el campo, por el desplazamiento. Por lo tanto, en resumen todo esto, lo que nos queda es que cuando algo sufre una fuerza está ganando o perdiendo energía, porque esa fuerza se aplica durante un desplazamiento, no puede ser instantánea. Al aplicarse esa fuerza, genera una variación de la energía, para bien o para mal, pero genera una variación de energía en el cuerpo. Como genera una variación de energía, sufre un trabajo, y ese trabajo es fuerza por desplazamiento por el coseno del ángulo que forma fuerza y desplazamiento. Pero en estos casos de campo eléctrico uniforme, la dirección de la fuerza y la dirección del desplazamiento es la misma, por lo tanto coseno de 0 grados o de 180 si la fuerza fuese en el sentido contrario, pero es lo mismo, el coseno sería en esos casos, el coseno de 180 sería menos 1, y es verdad que cambiaría el signo, pero bueno, en la práctica, como ya la fuerza de por sí va a tener el signo contrario, porque apuntaría en el sentido contrario, implicaría que la carga es negativa, entonces ya el signo estaría incluido aquí. Lo único que nos influye es este factor de aquí, porque es un 1 o menos 1, pero como digo, este menos realmente luego en la práctica ya lo incluye de por sí la fuerza o la carga. Entonces este factor de aquí se elimina y entonces nos queda simplemente fuerza por desplazamiento. Y como fuerza, en la dinámica hemos visto que era carga por vector intensidad de campo, pero en módulo quitamos el componente vector, es intensidad por carga, multiplicada por el desplazamiento, tenemos una expresión más desarrollada. Y entonces ya empezamos a ver los aspectos energéticos, como una carga que sufre una intensidad de campo, cuando la está sufriendo durante un desplazamiento, está ganando o perdiendo energía. Y aquí vuelven a entrar todas las normas de energía, al igual que las normas de fuerza aparecía la segunda ley de la dinámica de Newton, aquí aparece el principio de conservación de la energía. Aparece el principio de conservación de la energía. Por lo tanto, si yo tengo una energía al principio y le aporto energía, la energía final tiene que ser exactamente la suma de los dos. No va a haber pérdidas por el camino, no vamos a trabajar con rozamientos, con amortiguamientos de energía, ni nada de eso. Si yo tengo una energía inicial y por el camino le añado energía porque esa fuerza está sufriendo una intensidad de campo y es una carga durante un desplazamiento, va a tener una energía final que es exactamente la suma de lo anterior. Y entonces ya vemos que el trabajo va a ser exactamente la variación de energía que está sufriendo nuestra partícula. Y en la práctica no va a ser variación de energía potencial, no va a ser variación de energía térmica ni nada de eso, sino que va a ser variación de energía cinética, variación en la velocidad. Hemos visto antes una aceleración, pues aquí tiene que ser exactamente igual. Va a ser una variación en la velocidad de nuestra carga. Por lo tanto, vamos a resumir todo esto, todo juntito. Aparece que la fuerza es igual a la intensidad por la carga, y a raíz de que la fuerza es masa por aceleración, veíamos que era exactamente lo mismo. Y encima, esa fuerza multiplicada por el desplazamiento, que como digo, en este caso nos olvidamos del coseno porque es de 0 o de 180 y por tanto es 1 o menos 1 y no afecta, esto va a ser igual al trabajo, que es la variación de energía. Y como la variación va a ser energía cinética y la energía cinética era un medio masa
velocidad al cuadrado, aparece que la fuerza por el desplazamiento es 1/2 masa velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Y así podemos calcular la variación de velocidad que sufre nuestra carga. Y al final es que tenemos que llegar a las mismas conclusiones por cinemática y dinámica que por energías. En la energía llegamos a la conclusión de que se produce una variación de velocidad en nuestra masa, ¿vale? Por donde se le aplica una fuerza durante un desplazamiento. Pues en el aspecto dinámico teníamos que llegar a la misma conclusión y llegamos. Hay una aceleración en nuestra masa, y al final una aceleración es un cambio de velocidad en nuestra masa, cuando sufre una fuerza, cuando sobre esa carga está actuando una intensidad de campo eléctrico. Todo está relacionado. Es verdad, y entiendo que puede ser un poco abstracto, un poco complicado, porque son muchos. Además, hay que recordar el trabajo del pasado, hay que recordar las leyes de Newton del pasado, hay que recordar la energía cinética. Pero bueno, vamos poco a poco viendo por qué los dos caminos, la dinámica y la energía, llegamos a la misma conclusión. Voy a hacer un resumen general de las dos partes, dinámica y cinemática, para volver a repasarlo todo un poco. Entonces, vamos a ver. Campo eléctrico uniforme. Vamos a ver. Aspectos dinámicos, que van a estar relacionados con la cinemática. La cinemática es movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, etc. Fuerza es igual a masa por aceleración. Segunda ley de Newton, nada nuevo. Ahora bien, fuerza es igual a la intensidad de campo eléctrico por la carga, como hemos visto, porque es una intensidad de campo que vemos que en la práctica solo nos afecta una dirección de aplicación del mismo, porque el resto de aportaciones se anulaban mutuamente, y si yo coloco una carga, como hemos visto, y eso se aplicaba igual en las cargas puntuales, la fuerza que va a sufrir es esa intensidad de campo que esté sufriendo por la carga que la sufre. Y veíamos que llegábamos a una conclusión común, que es que la masa por la aceleración era la intensidad de campo eléctrico por la carga. O lo que es lo mismo, en módulo, la masa por la aceleración es la intensidad de campo por la carga, y ese sería el módulo de la fuerza. La aceleración va a tener un signo. La aceleración va a ir hacia allá o hacia allá, si consideramos esta nuestra lámina, va a apuntar en un sentido o en otro, siempre en la dirección perpendicular, pero en un sentido o en otro. ¿Por qué? Porque solo esta intensidad de campo eléctrico tiene dos opciones, en un sentido o en otro, en la misma dirección. Por lo tanto, la aceleración tiene una única dirección perpendicular a la superficie que genera el campo eléctrico uniforme, pero puede ser, por ejemplo, consideremos positivo hacia la derecha y negativo hacia la izquierda, pues puede ser positiva la aceleración o negativa. Claro, tiene que aparecer la aceleración con signo, entonces hay que meter en la fórmula la aceleración con su signo. Cuando es el vector, ya el propio vector lo tiene, pero claro, cuando lo metemos a un módulo, hay que pensar y ver, a ver, ¿voy a considerar hacia un lado positivo o hacia el otro lado negativo? En la práctica es muy cómodo, pues, si tenemos solo hacia un lado, coger hacia el lado el que está sufriendo como la intensidad como positivo, y todo lo que vaya en contra de la intensidad considerarlo como negativo, porque entonces la carga tiene que ser negativa para que eso pase, entonces es mucho más sencillo de aplicar. Entonces la aceleración va a ir con su signo. Lo más cómodo, que el signo sea positivo, si tiene exactamente el mismo sentido que la intensidad, y negativo si tiene exactamente el sentido contrario. ¿Qué más tiene que ir con su signo? La masa. Bueno, la masa siempre es positiva, no tiene signo posible, son números sin más y ya está. La intensidad de campo eléctrico, bueno, la gracia de la intensidad de campo eléctrico es que, como digo, vamos a considerar su sentido como positivo, porque es lo más cómodo, porque así el resto aparece en función del mismo. Si aparece negativo es porque va en contra, y entonces podemos sacar como conclusión que es porque la carga es negativa, porque todo se está aplicando, toda la base o todas las fórmulas y los valores se hacen sobre la partícula ideal, sobre la partícula base. Y esa partícula base es la de más 1 coulomb. Entonces, si todo cambia de signo es porque ya no estamos en la de más no sé cuántos coulombs, sino que estamos en la de menos no sé cuántos coulombs. Entonces, es muy cómodo utilizar la intensidad de campo con su signo positivo. Entonces, si cambia de signo toda la fuerza, la aceleración, todas esas cosas, es porque la carga es opuesta
a la que tomábamos como base que era positiva, entonces significa que es negativa. De ahí que la carga tenga que ir con su signo, porque el signo de la carga va a influir en el signo de la fuerza, y va a influir, como el signo de la fuerza va directamente relacionado con el de la aceleración, va a influir con el signo de la aceleración. Entonces la carga, fundamental que vaya con su signo. Si yo tengo 5 coulombios, 5 coulombios. Y si tengo menos 3 microcoulombios, menos 3 microcoulombios, porque el signo va a influir en hacia qué sentido apunte nuestra fuerza, porque al final el signo tiene que ver con el sentido. Ahí tenemos las consideraciones dinámicas y cinemáticas. ¿Qué pasa con la cinemática? Que cuando aparece una aceleración, aparece el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Y qué pasa si aparece el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado? Pues que la velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es 2 veces aceleración por el desplazamiento, que si yo tengo una velocidad final, esta va a ser igual a la inicial más la aceleración por el tiempo, que si yo tengo una posición final, esta va a ser la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Se van a seguir rigiendo por las normas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Siguiente parte. Los aspectos energéticos. ¿Vale? Los aspectos energéticos. La energía. ¿Qué pasa con la energía? Pues lo que hemos estado viendo. Que se siguen las mismas normas que el trabajo, y por tanto el trabajo va a ser igual a la fuerza por el desplazamiento, y como digo, en la práctica el coseno es de 1 o menos 1, y como en la propia fuerza ya vamos a considerar el signo de la carga, pues entonces no consideramos 1 o menos 1 directamente. Si tiene coseno menos 1 es porque la carga es contraria a la positiva base, es decir, es negativa, entonces ya de por sí saldría todo con su signo adecuado, ¿vale? ¿Vale? También con la variación. Y como hemos visto también, esta forma también se puede desarrollar más de esta manera. Nuestra intensidad de campo eléctrico sobre una carga que se coloca en el seno del campo eléctrico, y esa intensidad de campo eléctrico actúa, o lo que es lo mismo, esa fuerza actúa durante un desplazamiento y por tanto un tiempo, genera una variación en la energía de nuestra partícula, que se transforma en un cambio en su velocidad. Por lo tanto, esto es exactamente igual a la variación de energía, que es la velocidad, o sea, la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Porque yo tengo uno al principio, la que actúa esa fuerza, ese desplazamiento sobre esa carga, y tiene otra energía al final. Entonces la variación de energía es lo que tengo al final menos lo que tengo al principio. Si esto me sale positivo es porque ha ganado energía, si me sale negativo es porque la ha perdido. Entonces esa fuerza actuaba en el mismo sentido del movimiento o en contra del movimiento que tenía nuestra carga. Entonces aquí lo tenemos, ¿vale? Y esto, bueno, se puede simplificar como he puesto antes, en un medio masa, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial, y la inicial también al cuadrado. ¿Vale? Entonces de esta manera podemos ver aquí también los aspectos energéticos y cómo están muy relacionados en cuanto a sentidos, en cuanto a los signos, en cuanto a cuando uno aumenta, cuando otro disminuye, pero estos son vectores, estos son números, estos son newtons, kilos, metros por segundo cuadrado, coulombios partido por... newtons partido por coulombio, son todo aspectos de fuerzas. Aquí son julios, kilogramos también, y también aparecen a los metros por segundo, pero aparecen los julios, ¿vale? Otra forma de llamar a la intensidad de campo eléctrico por la distancia, a este producto de aquí, es diferencia de potencial. Este producto muchas veces se denota con la letra V o también como variación de V, y es lo que se denomina variación de potencial. Al final, durante ese camino, bajo una misma intensidad de campo eléctrico, porque esa no va a ir cambiando con la distancia a la que me encuentro de la lámina, sino que va a cambiar con la distancia que recorro. Si multiplicamos la intensidad de campo eléctrico por la distancia, lo que surge es el concepto de variación de potencial. Al final es como en una carga puntual multiplicábamos si nosotros teníamos la carga puntual, ¿vale? Esto es un paréntesis para la carga puntual, hacíamos que energía potencial era
K por la carga por la otra carga partido de la distancia que la separa al cuadrado. Y si usábamos el potencial, quitábamos la carga que lo sufría. Y como hemos visto antes también con una carga puntual, la intensidad de campo era la carga partida de la distancia al cuadrado y esta es la K. Si nos damos cuenta, perdón, esta no es al cuadrado, esta es una única distancia. La diferencia es en el radio. Claro, ya no estamos hablando de cargas puntuales, ya no estamos hablando de radios, ya no estamos hablando de una K mayúscula, pero sigue habiendo una diferencia de una medida de longitud. Pues esa medida de longitud es el desplazamiento. Entonces, si multiplicamos un aspecto dinámico por un desplazamiento, surge un aspecto energético, que es lo que aquí llamamos diferencia de potencial, una variación en el potencial energético que tiene la partícula. Es un poco abstracto, pero ya hemos visto que la energía es abstracta por naturaleza. Esto se va a medir en julios partido de coulombio, o también voltio por metro, porque si nos damos cuenta, perdón, voltio por metro no, voltio partido por metro, o también, si nos damos cuenta, esta de aquí es intensidad de campo eléctrico, la intensidad de campo eléctrico es newton partido por coulombio por metro. Claro, el newton por metro es lo que llamamos julio. Si lo dividimos entre coulombio, volvemos a esta expresión de aquí. Ya digo, la otra forma es en voltios partido por metro, pero bueno, esto no es muy importante, tampoco hay que liarnos. La variación de potencial se mide en julios partido de coulombio, o también, como digo, voltios partido por metro, de ahí que se llame diferencia de potencial y tenga que ver con el voltaje, ¿vale? Que es una dP, diferencia de potencial. Bueno, pues esta sería un poco la explicación teórica. Es verdad que es un poco abstracto, es un concepto un poco difícil, porque ya no es simplemente a una distancia, sino que ya es en el seno de un campo eléctrico que es uniforme, que no cambia con la distancia, sino que va a tener que ver con cuánto espacio recorro en ese campo eléctrico. Pero bueno, vamos poco a poco viéndolo, ¿vale? Voy a poner todas las fórmulas juntas y resumidas, recuadradas, y las relaciones que hay entre ellas como un resumen definitivo, con las unidades y todos los aspectos. Aquí está la parte de dinámica. En negro, todas las fórmulas de cinemática y de dinámica correspondientes a utilizar. Y en azul están las unidades en las que se mide todo, que como podéis ver, si paráis el vídeo y lo miráis con cuidado, que siempre van a aparecer en un lado y en otro de la ecuación las mismas unidades. Eso es fundamental. Si aquí hay newtons, aquí tienen que salir newtons, entonces los coulombs con los coulombs se tienen que ir, esto todo en su conjunto son newtons, los metros por segundo. Es decir, que todo, si hacéis el análisis dimensional, todas las dimensiones, todas las magnitudes tienen que estar en las unidades correctas. Y eso también ayuda para recordar la fórmula y saber qué aparecía, que la carga no estaba en esta zona, sino en esta, porque tenía que irse con los coulombios de la intensidad de campo y por tanto aparecer newtons al final. Esa es la parte de dinámica y cinemática. Vamos a la de energías. Recordad que en todos estos casos estamos viendo el desplazamiento, ¿vale? Y eso siempre se mide en línea recta, no importa el camino que se haga entre la posición inicial y la posición final, solo importa la diferencia que hay entre ellas, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo por aquí. El desplazamiento es medido en línea recta, ¿vale? No es el espacio, sino el desplazamiento. Vamos con las unidades. ¿Vale? Y con eso todo, aquí tendríamos todas las fórmulas, todos los conceptos, los diferentes aspectos. Vamos a quitar esto que tiene que ver con la variación, pero no es una fórmula, para tenerlo todo con sentido. Y aquí tendríamos todas las fórmulas finales. No hay más. Estas son las fórmulas que hay que utilizar, estas son las fórmulas que vamos a utilizar, son las fórmulas que hay que aprender a emplear y ahora vamos a hacer los ejercicios, ahora vamos a entender estas fórmulas aplicadas. El aspecto teórico, como digo, dentro de lo malo, aunque el concepto de campo eléctrico uniforme es un poco más difícil frente a lo que hemos estado viendo en otros momentos de carga eléctrica puntual, es bastante cómodo, tiene relaciones con otros aspectos que hemos visto de energía y de dinámica a lo largo de otros cursos, y dentro de lo malo es bastante
agradable, no son fórmulas muy complejas ni tampoco muy largas. Es verdad que aquí está todo muy desarrollado, muy amplio, está todo muy descompuesto, pero en la práctica consideramos que estos son una misma fórmula, pero son dos partes, 2 y otras 3, 5. 5, estas de aquí vamos a considerar que son 3 fórmulas, 5 y 3 son 8, porque esta ya está incluida ahí, 8 y 9, y bueno, pongamos esta de aquí, son unas 10 fórmulas, 9 fórmulas, aunque es verdad que estas de aquí ya las deberíamos saber desde hace tiempo, la de la segunda ley de Newton desde siempre, la de la variación de la energía y la energía cinética siempre, el desplazamiento, es decir, nuevas no son muchas fórmulas, y ahora vamos a aprender a utilizar todo esto. Vale, pues ahora vamos con los ejercicios. Vamos a poner un par de casos en los que podamos analizar desde ambos puntos de vista, desde la dinámica y desde la energía, estos casos, y vamos a ver que llegamos exactamente a lo mismo, porque al final expresan lo mismo, pero bueno, por aspectos distintos, por caminos distintos. En algunos ejercicios no pedirán que lo hagamos por cierto camino en particular, por lo tanto podremos hacerlo de la forma que más cómoda nos parezca, energías o cinemática y dinámica, y en nuestros casos sí que pedirán en particular el trabajo, la aceleración, la intensidad de campo y la fuerza, y ahí habrá que hacerlo por un camino en particular. Bueno, cada uno irá viendo según los ejercicios que pidan, pero bueno, vamos a hacer aquí un ejemplo por los dos caminos y viendo poco a poco cómo funciona esto. Vamos a hacer de los ejercicios de BAU, de un documento que también está incluido en esta página web, de Domingo Antonio García, un documento muy bueno, que además es, como veréis en la página web, hay de todos los diferentes bloques, que están organizados en diferentes bloques y que contienen tanto el enunciado como todo el desarrollo y la solución de los ejercicios. Son ejercicios que están muy bien, os recomiendo para ver, y aquí vamos a resolver uno de ellos poco a poco, machacadito, para irlo desmigando y viendo qué tiene este ejercicio y qué particularidades tiene, y bueno, cómo funciona. Es el ejercicio, en particular el ejercicio 100 de este documento, ¿vale? Del bloque 4 de campo eléctrico, magnético y electromagnetismo. Vamos a ver. Dice lo siguiente. Un electrón es lanzado con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo paralelamente a las líneas de un campo eléctrico uniforme de 5000 voltios partido por metro. Determine la distancia que ha recorrido el electrón cuando su velocidad se ha reducido a 0,5 por 10 a la 6 metros por segundo. Y la segunda parte dice la variación de la energía potencial que ha experimentado el electrón en ese recorrido. Bueno, en esta primera lectura entendemos pues algunos números y algunas cosas que piden, y luego ponen en datos valor absoluto de la carga del electrón y la masa del electrón. Bueno, ahora vamos a ir poco a poco, ya que hemos leído una vez el enunciado y viendo un poco qué es lo que nos quieren decir, qué es lo que en particular nos dice este enunciado. A ver, dice, un electrón es lanzado con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿vale? Pues nosotros tenemos un electrón que tiene ya de por sí, desde el principio, una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, ¿vale? Paralelamente a las líneas de un campo eléctrico uniforme de 5000 voltios partido por metro, ¿vale? Pues tenemos aquí un campo eléctrico y se lanza paralelamente, para no rellenarlo mucho, a las líneas de un campo eléctrico de 5000 voltios partido por metro. Vale, primero de todo, es muy importante saber que paralelamente no solo es en la propia dirección, esta dirección de la velocidad es paralela a esta dirección, sino que en muchos casos paralelamente también implica que obtienen el mismo sentido. Esto es algo que depende del ejercicio. Paralelamente puede, porque te digan después en qué sentido tiene, puede significar únicamente que se encuentra en la misma dirección, es decir, que velocidad y intensidad de campo tienen la misma dirección, pero luego te pueden decir que la velocidad y la intensidad de campo tienen sentidos opuestos, y eso en particular sería hablar de direcciones paralelas, sentidos opuestos, o direcciones paralelas, sentidos iguales, mismos sentidos, pero también paralelamente o paralelo puede significar otra cosa. Que dos cosas sean paralelas en física también puede significar que de por sí tienen misma dirección y sentido. Y antiparalelo, misma dirección pero sentidos opuestos. Por lo tanto, en este caso, que no nos habla del sentido, significa que están siguiendo este criterio. Paralelo y antiparalelo. Paralelo, misma dirección y sentido. Antiparalelo, misma dirección pero sentidos opuestos.
Tras esta aclaración, que es muy importante porque, claro, en ejercicios pondrán dada la misma dirección y sentidos opuestos, es decir, son paralelos pero tienen sentidos opuestos, o son paralelos pero tienen el mismo sentido. Pero en otros ejercicios pondrán, tienen direcciones paralelas y entonces ya te están dando desde un primer momento que es paralela en dirección pero encima mismo sentido. Y antiparalelo implica la misma dirección y sentidos opuestos. Por lo tanto, en este caso nos dice, un electrón es lanzado con una velocidad de 2 por 10 a la 6 metros partido por segundo, paralelamente a las líneas de un campo eléctrico uniforme de 5000 voltios partido por metro. Y dice que es paralelamente. Como no nos habla del sentido, suponemos que ya dentro de la palabra paralelamente nos está diciendo que tienen el mismo sentido, que están siguiendo el criterio paralelo-antiparalelo. Vale, primero, bueno, ya tenemos, esos son los datos propiamente del enunciado. Y en la parte de abajo, siempre hay que leer la parte de abajo, nos dan dos datos muy importantes. Valor absoluto de la carga del electrón. 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. Muy importante, valor absoluto de la carga del electrón, porque como todos sabemos, los electrones son negativos. Entonces realmente este no es el signo que tiene la carga. La carga, vamos a ponerla para distinguirla, es de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. En la realidad vamos a tener que utilizar menos 1,6 por 10 a la menos 19 porque no es positiva la carga del electrón. Esto nos lo dan para que tengamos que pensar en la naturaleza de la partícula de la que nos hablan. Nos hablan del electrón, carga negativa. Si nos pusiesen un protón sería exactamente la misma carga pero positiva. Neutrón no tiene carga, entonces no tendría mucho sentido. O lo que nos quisieran poner. Entonces, en este caso, nos hablan del electrón, por eso nos dice un electrón. Entonces ya nosotros pensamos, carga eléctrica negativa, me da igual que me digan valor absoluto de la carga o el valor de la carga, yo ya sé que lo que tengo que utilizar es un número negativo. Si me dan el valor de la carga, directamente ya tiene que tener su sentido. Si me dan el valor absoluto, tengo que pasarlo a negativo. Entonces ya lo tenemos ahí, ya tenemos una cosa resuelta. Y lo siguiente que dice es masa del electrón es de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Una masa bastante pequeña. Lo malo de estos problemas es que, pues eso, a veces aparecen masas muy pequeñas, cargas muy pequeñas, entonces, bueno, a veces pueden aparecer números un poco difíciles de trabajar, pero bueno, trabajamos con la calculadora, ponemos algunos decimales, trabajamos en notación científica y ya está. Vale, pues ahí tenemos los datos fundamentales que aporta el problema. Vamos con el primer apartado. El primer apartado dice lo siguiente. La distancia, determine la distancia que ha recorrido el electrón, ¿vale? Apartado A, vamos a poner aquí, la distancia que ha recorrido el electrón, y como vemos la distancia y el desplazamiento van a ser en estos ejercicios iguales, porque se va a mover siempre la perpendicular, entonces lo que vayas a medir en línea recta es exactamente lo mismo que el desplazamiento. La distancia que ha recorrido el electrón cuando su velocidad se ha reducido, es decir, que la velocidad disminuye, y dice se ha reducido a 0,5 por 10 a la 6 metros por segundo. Es decir, que la velocidad final es de 0,5 por 10 a la 6 metros por segundo. ¿Vale? La velocidad ha disminuido. Entonces dice, calcula la distancia que ha recorrido el electrón cuando su velocidad se ha reducido a 0,5 por 10 a la 6 metros por segundo. Bueno, pues como digo, esto siempre tiene dos caminos por los que se puede realizar. Vamos a empezar por el camino de la dinámica, el camino de las fuerzas. Primero de todo, hemos visto que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la intensidad de campo eléctrico por la carga. Esta fórmula hay que ponerla para justificar el fenómeno físico que aparece, campo eléctrico uniforme, y entonces tenemos que la velocidad final es esta y la velocidad inicial no nos daba, vamos a trasladarla aquí, 2 por 10 a la 6 metros por segundo. Vale. Quiero saber qué desplazamiento ha hecho, por lo tanto vamos a ver, bajo una intensidad de campo eléctrico de 5000 voltios partido por metro, recordamos, voltios partido por metro, si nos es más cómodo trabajar con las unidades básicas, es lo mismo que Newton partido de Coulombio, ¿vale? Entonces tenemos aquí estos datos. Vamos a ir trabajando. Lo primero que tenemos es que conocemos la masa, conocemos la carga y conocemos la intensidad de campo eléctrico, por lo tanto lo único que nos falta aquí para igualar todo esto es la aceleración, ¿vale? En la aceleración implica una variación de velocidad, que sí que tenemos, pero también implica o un desplazamiento o un tiempo, que es justo lo que al final tenemos que calcular. Entonces vemos que con esta fórmula no nos es suficiente, sino que necesitamos alguna de cinemática. Vamos a ponerlas todas y vamos a ver cuál es la más útil.
Vale, necesito una expresión que, a raíz de aquí, que incluye masa, intensidad y carga, yo puedo sacar la aceleración, trabaje con la aceleración, con las velocidades y con el desplazamiento. Velocidades, aceleración, desplazamiento. Por lo tanto, vamos a utilizar esta expresión de aquí. Por lo tanto, ya con dos fórmulas vamos a ir trabajando. Eliminamos esta de aquí para que no líen. Y vamos a ir viendo. Primero, fuerza es igual a masa por aceleración. Vamos a considerarlo en módulo. Porque todo está en el sentido adecuado, no hay mucho problema. Considerando los signos de las cargas, ya se arregla todo. Por aceleración es igual a intensidad por carga. La fuerza, bueno, pues es lo que en general vamos a calcular, pero vamos al final a despejar la aceleración, así que realmente no nos interesa. ¿La masa la conocemos? Sí. 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Está en el sistema internacional, que esto todo tiene que estar en el sistema internacional para poder hacerlo adecuadamente. Kilogramos. La aceleración la desconozco y luego tengo la intensidad, que es de 5.000 voltios partido por metro, pero vemos que es lo mismo que Newton partido por Coulomb, por lo tanto está en el sistema internacional, por la carga, que aquí es donde entra el juego de que aunque me daban el valor absoluto de la carga, yo tengo que trabajar con el signo. Entonces por eso tengo que saber que el electrón tiene carga negativa. Despejamos de aquí, pasamos este dividiendo, multiplicamos y dividimos, y esto, lo vamos a hacer con la calculadora, da el siguiente número. Con eso sale una aceleración de menos 8,79 por 10 a la 14 metros segundo al cuadrado, una aceleración enorme. Pero bueno, masas muy pequeñas, carga muy pequeña, pero mucha menos masa que carga, sí tiene sentido. A veces es bueno pensar, ¿por qué me sale tan grande? Bueno, sí, una masa del electrón muy pequeña, que pasa dividiendo, entonces el número va a ser muy grande. La carga es pequeña, pero 19 y 31 es mucho más grande, o sea, mucho más pequeña, perdón, la masa en comparación. Y encima la intensidad de campo es muy grande, 5.000 voltios partido por metro es un valor muy grande, no son 5, no son 10, son 5.000. Entonces ya tenemos la aceleración, pero a nosotros no nos piden eso, a nosotros nos piden el desplazamiento. Bueno, pues nos venimos aquí. Tenemos otra vez que mirar qué valores tenemos. Tenemos ya la aceleración, tenemos la velocidad inicial, tenemos la velocidad final y lo que aquí sacamos es el desplazamiento, que es lo que nos pide. Es decir, este electrón entra en el campo con ya una velocidad, ¿vale? Ya le has empujado desde el principio y luego le pones una intensidad de campo o eléctrico uniforme. Entonces tiene una velocidad y una intensidad de campo con cierta carga y masa. Pero ¿qué pasa? Que parece ser que esta intensidad de campo, como vemos, la aceleración está siendo negativa. O sea, esa fuerza está actuando en el sentido contrario al de la velocidad. Entonces, claro, le está frenando la velocidad de nuestro electrón. Entonces, por eso nuestra aceleración es negativa, por eso nuestra velocidad inicial es más grande que nuestra velocidad final, ¿vale? Vemos que, claro, si la intensidad de campo eléctrico es de 5.000 voltios por metro y sin embargo le pongo una carga eléctrica negativa, va a ir en el sentido contrario. Da igual el sentido de la velocidad, el de la fuerza y el de la aceleración va a ser contrario. Por lo tanto, me está frenando el electrón, ¿vale? Si el electrón estuviese yendo en el sentido contrario, lo estaría acelerando, en el sentido de que estaría aumentando su velocidad, pero ahora está frenando, está disminuyendo su velocidad. Bueno, pues vamos a ver, ¿eso qué significa? Significa que tiene que recorrer un espacio, tiene que recorrer una longitud, posición inicial, posición final, que realmente no vamos a considerar cuál es la inicial o la final, solo me interesa la variación general, es decir, es lo mismo que parta de 5 a 10, que pasa de 15 a 20, siguen siendo 5 metros de desplazamiento, pues a mí lo que me interesa es la variación general, pues vamos a ver cuál es esa variación. Y sustituimos, no tiene mucho más, velocidad final 0,5 por 10 a la 6, todo ello al cuadrado, menos, vamos a poner esto un poquito mejor, al cuadrado, menos velocidad inicial, que era 2 por 10 a la 6, todo ello al cuadrado, esto todo en metros partido por segundo, es igual a 2, ahora me quito para que lo veáis, por menos 8,79 por 10 a la 14 metros partido por segundo al cuadrado, por el desplazamiento. Queda aquí un poquito justo, ahora esta sería la sustitución, voy a ponerlo aquí abajo. Vale, pues como vemos, la única incógnita que nos queda es el desplazamiento, que es lo que pide el ejercicio. Por lo tanto, despejando de aquí, el desplazamiento es. Y vemos que todo esto tiene que salirme un desplazamiento, en principio, por lo que vamos viendo, esto me tiene que salir un número negativo, porque si te das cuenta este valor es más pequeño que este, por lo tanto si hago su cuadrado este me va a salir más pequeño que este, y al dividirlo entre uno negativo me tiene que salir positivo. Pues ya vamos ahora a hacer en la calculadora para ver. Sí, bastante pequeño, tan solo, en notación científica, 2,13 por 10 a la menos 3 metros. Este sería el desplazamiento que sufre.
¿Vale? Lo que decía, tiene sentido que sea un desplazamiento muy pequeño, porque por mucho que se mueva a mucha velocidad, la fuerza que sufre es muy grande, la aceleración que sufre es enorme. Entonces, como un poquito que le aporte, ya le baja su velocidad. Entonces tiene que salir un desplazamiento muy chiquitito, pues eso, 2 milímetros, 2,13 milímetros. Y ahora vamos a ver, ¿qué hemos calculado? Vamos a hacer un poco de resumen. Nos daba la intensidad de campo eléctrico que sufre una carga en un campo eléctrico uniforme y la velocidad con la que entraba en el campo. Y me decían que la velocidad cambia. Como la velocidad cambia, hay una aceleración. Como está en el seno de una intensidad de campo eléctrico, esa aceleración la podemos calcular de esta manera porque también me daban la carga y la masa que está sufriendo. Por lo tanto, puedo obtener la aceleración. Una vez que tenemos la aceleración, vemos, oye, a mí me piden el desplazamiento, pues vamos a ver las ecuaciones del movimiento, y esa sería otra de las cosas que habría que razonar. Movimiento rectilíneo, ¿vale? No valen las siglas, porque pueden significar cualquier cosa, uniformemente acelerado. Utilizamos esta expresión, y a raíz de esta expresión, como conocemos la variación de la velocidad y la aceleración, sacamos el desplazamiento, y de esta forma sacamos qué distancia ha recorrido ese electrón en línea recta para cambiar su velocidad de esta forma a esta otra, ¿vale? De este valor a este otro, de este valor en rojo, que es el que tenemos al final, llega desde este valor inicial con esta aceleración en ese desplazamiento, ¿vale? Comprobamos con las soluciones, porque además lo bueno de los ejercicios de Domingo Antonio García es que tiene soluciones, por lo tanto podemos comprobarlo, y es correcto. Pero este es el camino de la dinámica. Todo esto podemos hacerlo también a través del camino de la energía. Así que vamos a ello. Sabiendo que nos tiene que dar 2,13 por 10 a la menos 3, vamos a hacerlo de la otra forma. Apartado A, aquí. Apartado A, pero de otra forma. Por lo tanto, lo mismo, queremos saber el desplazamiento para que la velocidad final sea de 2,5 por 10 a la 6 metros por segundo, de tal forma que la inicial era de 2 por 10 a la 6 metros por segundo, en una carga de menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios y una masa de 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Vale. Antes lo que hacíamos era coger el valor de la fuerza y coger el valor de la masa, de la carga, de la intensidad, sacar la aceleración y luego con cinemática sacar el desplazamiento. Pero ahora vamos a trabajar con energías. ¿Qué fórmulas tenemos en energías? Tenemos esta de aquí, que me dice que el trabajo es la intensidad por la carga por el desplazamiento, que además, como veíamos, era la variación de energía cinética, que es energía cinética final menos energía cinética inicial. Entonces vamos a ver, ¿qué tenemos? Tenemos la carga, sí, la carga yo la tengo, ¿vale? Vamos a añadir aquí, esta ahí. También vamos a añadir aquí el valor de la intensidad de campo. Newtons partido de Coulombio. Tenemos el valor de la intensidad de campo. El desplazamiento es lo que yo quiero calcular. Pero claro, no tengo más, ¿vale? No tenemos más. Entonces me tengo que ir a la otra partida de igualdad. Energía cinética final, bueno, tengo la masa, porque la energía cinética, como sabemos, es un medio masa velocidad al cuadrado. Tengo la masa, sí, por lo tanto voy a poder usarlo, ¿vale? Y tengo la velocidad, y justo tengo la velocidad final y la velocidad inicial, por lo tanto lo tengo todo. Es lo bueno que tiene a veces la energía, y otras veces tendrá la fuerza. En este caso, directamente con la misma fórmula puedo hacerlo todo. En el caso de la de dinámica, hay que unir con cinemática y hay que utilizar más expresiones. En este caso, puede ser más sencillo. Cada uno, o en función de lo que pidan, o en función de lo que se le dé mejor, depende de la persona. Pues vamos a ello. Vamos a la intensidad de campo, 5000 newtons partido por coulombio, la carga, menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, por el desplazamiento, que es lo que quiero calcular, ¿vale? Y aquí ya directamente me va a salir el desplazamiento, no tengo que pasar por la aceleración. Energía cinética final es de 1/2 por la masa, que ya podemos sustituir. Vamos a sacar factor común. Esto sería 1/2 masa velocidad final al cuadrado menos 1/2 masa velocidad inicial al cuadrado, porque la expresión de la energía cinética es esta, final e inicial, pues podemos sacar el factor común 1/2 y masa, y es más cómodo, sería velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado. Es más cómodo así porque además tengo poco espacio, pues entonces vamos a ello, vamos a sustituir la masa, y así solo hay que ponerla una vez, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos, y además, cuanto menos incluyamos factores de error a la calculadora, que nos podamos equivocar en un número, mucho mejor. Y ahora, velocidad final,
nos venimos aquí, velocidad final, 0,5, ¿vale? Por 0,5 por 10 a la 6 al cuadrado. Metros por segundo menos la velocidad final, es esta, menos la inicial. Ya directamente 2 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. Vale, vamos a ver. Vamos a ir pensando. A mí me salía antes un desplazamiento positivo, porque sí que lo iba a hacer en el movimiento que hacía, no era al revés. Y nos salía que tenía que ser una aceleración negativa. Eso quiere decir que pasa de una velocidad más grande a una más pequeña, que es lo que nos está pasando, de una inicial más grande a una más pequeña. Por lo tanto, la variación de energía aquí, por mucho que sea al cuadrado, también tiene que ser negativa y va a salir, por lo que tiene pinta. Con una masa positiva, todo este factor va a salir negativo. Pero el desplazamiento me tiene que salir positivo, por lo tanto, el despejar tiene que salirme positivo. Pues va a salir, por lo que vamos viendo, porque aquí tenemos una carga que es negativa, ¿vale? Por eso es tan importante los signos. La carga, la velocidad, la aceleración, todo con su signo. Porque esto va a tener mucho cambio. Y es muy esencial hacerlo con su signo adecuadamente. Vamos a despejar, esto ya es cuestión de hacerlo con la calculadora con cuidado. Exactamente lo mismo. Sale 2,13 por 10 a la menos 3 metros. Por lo tanto, el desplazamiento es exactamente el mismo, como tenía que ser. Sabemos que realmente nos da igual por qué camino hacerlo, a no ser que te pidan en particular un camino en concreto, pero llegamos al mismo. El desplazamiento que recorre para sufrir este trabajo, esta variación de energía, o sufrir esa aceleración, o como lo queramos llamar, 2,13 por 10 a la menos 3 metros. 2,13 milímetros podemos poner también, pero es mejor sistema internacional. Pues este sería el primer apartado, ¿vale? Vamos a apuntar por aquí la solución. Apartado A, desplazamiento es de 2,13 por 10 a la menos 3 metros. Para tenerlo, vamos con el apartado B. A ver qué nos pide el apartado B. Pues vamos con el apartado B. Nos dice, la variación de la energía potencial, apartado B, la variación de la energía potencial que ha experimentado el electrón en ese recorrido. Por lo tanto, sí que nos referimos al apartado anterior. Vale. A ver, antes no hemos hablado o no tenemos nada de la variación de energía potencial. A ver, en la práctica esto realmente lo que está haciendo es un cambio de energía cinética, no está cambiando su altura, no está cambiando su temperatura, como podría ser un cambio de energía térmica, no está haciendo un cambio en su energía... No, está haciendo un cambio de energía cinética, porque está cambiando su velocidad. Pero es verdad que como hemos dicho antes, V se la denominada diferencia de potencial, por lo tanto también se puede hablar de energía potencial. Propiamente es una variación de energía cinética, pero bueno, como hablamos de la diferencia de potencial, también podemos hablar, ¿vale?, que esto implica una variación de energía potencial. En la práctica, nos va a dar igual cómo lo llamemos, es la única posible variación de energía que hay en estas cosas, la variación de energía cinética, el trabajo. ¿Podríamos haberlo hecho en el apartado anterior? Sí, pero bueno, vamos a volver a hacerlo para volver a ver aquí sus otras dos opciones en las que esto se puede resolver. Entonces aquí me están pidiendo la variación de energía potencial, me están pidiendo el trabajo. Llamémoslo como que llamémoslo, al final también es la variación de energía cinética, es un medio masa velocidad final al cuadrado menos un medio masa velocidad inicial al cuadrado. Vale, pues vamos a ver, ¿qué tenemos? La velocidad inicial la conocemos, la velocidad final, por eso es muy importante a veces recordar lo que nos dan los apartados anteriores, 0,5 por 10 a la 6 metros por segundo, que es la velocidad final. Pues vamos a calcular esto, no es más que sustituir, la masa la conocemos, un medio, vamos a sacar factor común, la masa, 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos por la velocidad final, 0,5 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado, menos velocidad inicial, 2 por 10 a la 6 metros por segundo al cuadrado. Vamos a calcular esto con la calculadora y vemos ya desde un primer momento que esto nos da negativo, tiene que salir energía negativa y pensamos, ¿tiene sentido? Bueno, sale una aceleración negativa. Si sale una aceleración negativa, ¿significa que le estamos quitando energía al sistema? Sí, le estamos quitando energía a la carga. Tiene que salir una energía negativa, ¿vale? Es muy importante pensar, ¿tiene sentido? ¿Va a estar bien? Antes de sacar el número, porque al final no nos va a decir nada, o no vamos a ver bien si menos 2 o menos 3, pero entre un menos 2 y un 2
podemos deducir o podemos ver, oye, aquí no tiene algo sentido, hemos metido mal un signo, es decir, tiene que tener sentido físico. Es muy importante encontrar el sentido físico a las cosas. O sea, ¿tiene sentido físico que salga negativa? Sí, porque antes nos ha salido una aceleración negativa que tenía sentido porque había un desplazamiento y le estábamos frenando, pues entonces tiene que perder energía la carga, es entonces una variación de energía negativa. Vamos a la calculadora a sacarle este numerito. Menos 1,71 por 10 a la menos 18 julios. ¿Vale? Bueno, pues este sería la variación de energía cinética, porque como vemos, como se habla de diferencia de potencial, etc., es la variación de energía potencial que sufre nuestra partícula, la cantidad de energía que en este caso pierde, por eso es negativa la energía, la cantidad de energía que pierde nuestro electrón. Esto es un camino de hacerlo, porque existe otro camino, porque pensamos, ¿qué otra expresión tiene intensidad de campo? Nos trabaja con el trabajo, vale la redundancia, nos permite saber el trabajo, la variación de energía, etc. Eso es el trabajo que hemos visto una fórmula en particular en este tema, que es que el trabajo, o variación de trabajo, de energía, es la intensidad de campo por la carga por el desplazamiento. Y aquí es donde entra el tema de variación de potencial, diferencia de potencial, intensidad por desplazamiento, como hemos visto en la teoría, es la variación de potencial, la DDP, la diferencia de potencial. De ahí el tema de que puedan hablar de energía potencial, aunque realmente es cinética, pero bueno, pueden hablar también de energía potencial. Como vemos, pues esto también lo podemos poner de esta forma, K por diferencia potencial, y no es más que volver a sustituir. Y al final, como yo lo que quiero es la variación de energía, aquí lo vamos a calcular perfectamente. No es realmente como el otro caso, porque no es camino de dinámica y camino de cinemática, pero es y dinámica, sino que, o sea, no es camino de dinámica y energías distintos, no es camino de dinámica y cinemática con camino de energía, como hemos hecho antes, sino que son dos caminos de energías, pero camino de energía como variación de energía cinética o camino de energía con la propia fórmula del campo eléctrico uniforme. Bueno, pues esto sustituimos, tenemos la carga, bueno, vamos a ir primero con la carga, menos 1,6 por 10 a la menos 19, y ese es el que nos va a aportar el signo negativo, mientras que aquí salía el signo negativo de la variación de velocidad y tenía sentido porque estábamos frenándola, salía una aceleración negativa antes, por la intensidad, 5000 Nm/Coulomb por el desplazamiento, y nos venimos al apartado anterior, porque es en el mismo caso, ¿vale? Igual que aquí usábamos las velocidades del apartado anterior, aquí usamos el desplazamiento del apartado anterior porque el enunciado nos dice la variación de la energía potencial que experimenta el electrón en ese recorrido, que es el recorrido único del examen, del ejercicio, ¿no? Entonces, esto lo hacemos, ¿vale? Este de aquí es propiamente el que es diferencia de potencial, lo calculamos con la calculadora, sale 10, menos 1,6 por 10 a la menos 19, por 10,65, y esto de aquí ya son julios partido Coulomb, como estos son coulombios se me van ahí, me quedan julios, ¿tiene sentido? Sí, ¿vale? Recordad que todo tiene que tener un sentido, pero menos 1,6 por 10 a la menos 19, y me sale menos 1,70 por 10 a la menos 18 julios. Y aquí viene la cosa, ¿y por qué me salió un poco distinto al anterior? A ver, en la práctica, la diferencia de 0,01 por 10 a la menos 18, si me hubiésemos puesto menos 1,7 por 10 a la menos 18 no lo habríamos visto. La diferencia radica o surge de aquí, de que en el apartado anterior hemos hecho ya cálculos y este número no era 2,13 por 10 a la menos 3, tenía decimales, hemos redondeado. Entonces, claro, aquí las velocidades son las que son. Este propio número tampoco es exacto así, tiene decimales, lo podéis hacer con la calculadora, pero redondeado un par de cifras decimales, que es bastante suficiente, sale esto. Pero claro, ¿qué pasa? Que en este ejercicio hemos visto aquí velocidades que es que te las daban en el enunciado, la carga también. Pero aquí lo que te daba el enunciado era la carga del electrón, perdón, aquí te daban la masa y las velocidades, pero aquí te daban la carga y el campo, pero el desplazamiento lo hemos tenido que sacar del ejercicio anterior. Entonces, claro, ya en el ejercicio anterior hemos tenido que hacer otros cálculos y había error. Entonces, claro, hemos acumulado un error que aquí no aparece, entonces este valor es más exacto que este. En la práctica nos da igual, ambos son perfectamente válidos, pero para comprobar que ese sí y que es debido a este número, vamos a coger el valor real, vamos a coger el valor exacto que salía del apartado anterior, y así podemos comprobar que esto tiene que salir exactamente igual a esto, pero que bueno, que es pues por cuestión de haber quitado decimales a este número. Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el apartado así rápido otra vez.
Pues entonces obtenemos, aquí ya tenemos en la calculadora el valor exacto, que es 0,0021328125, es un número con más decimales que eso, que claro, al redondear al 2,13 por 10 a la menos 3 perdemos decimales, entonces claro, aquí ganamos error. Pero si ahora aquí metemos justo el valor exacto, que ya digo, en la práctica nos da un poco igual porque no nos va a afectar, o sea, el ejercicio va a estar igual de bien, nos sale exactamente lo mismo, menos 1,71 por 10 a la menos 18 julios, y encima con exactamente los mismos decimales que salía cuando aquí hacíamos el valor exacto. Por lo tanto, en la práctica no tiene ningún problema. Y entonces, propiamente lo que nos pedía el ejercicio, era la variación de energía, es de menos 1,71 por 10 a la menos 18 julios, que si nos vamos a las soluciones de Domingo Antonio, sale exactamente eso, menos 1,71 por 10 a la menos 18, que como digo, sale negativa, porque es energía que pierde nuestro electrón, y ahí teníamos nuestro desplazamiento. Y con esto sería el ejercicio 100, ¿vale? No tendría mucho más, pero hay que ver que tenemos siempre nuestras opciones para resolverlo con dinámica y cinemática o con energías, o dentro de la propia energía siempre tenemos dos caminos. Tenemos el camino de la energía como variación de energía cinética, o la variación de energía también como la fórmula propia del campo eléctrico uniforme. Eso, bueno, pues hay diferentes fórmulas que utilizan, pero al final en la práctica es que aprender las fórmulas y es poco a poco ir entendiendo el concepto. Y es verdad que puede ser un poco complicado el concepto de campo eléctrico uniforme, las diferentes formas, pero bueno, yo creo que no hay ningún problema. Si al final vais haciendo ejercicios, vais preguntando todas las que tengáis, y hay muchos vídeos, en la página web vais a ver también apuntes y esquemas que espero que os sirvan. Y al final lo bueno es que practicando y practicando se va viendo cómo funciona, cuál es el concepto, y al final vais a ir viendo que tampoco es tan difícil, que se puede entender perfectamente. Bueno, espero que este vídeo explicativo y de ejercicio os haya servido, y bueno, que entendáis mejor este concepto, que entiendo que pueda ser un poco más difícil. Muchas gracias por vuestro tiempo y atención, y espero que también os sirva toda la página web. Un saludo y adiós.